Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQ una vez mundes. Espero que es tu copyright N teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y muchísimas sonrisas. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un drama, un chisme jugoso, una telenovela de la vida real, pero no se preocupen de esas que nos encantan y nos hacen pasar un buen rato. Vamos a hablar de dos figuras súper famosas del mundo del espectáculo turco, dos nombres que seguramente han escuchado y que para muchos son Sinu Superíndice 3 Nimo de Talento Pasiu Superíndice 3N y Polu Copyright Mika. Su adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, una pareja que en su momento encendió Superíndice 3 las pantallas con su química explosiva, especialmente en la exitosísima serie Erkenci Kuay, o Puk Haro Madrugador, como la conocemos por AQ. Pero como ya saben, la vida real no siempre es un cuento de hadas, y la relación Superíndice 3N entre estos dos protagonistas ha sido objeto de muchísimos rumores, especulaciones y hasta acusaciones bastante fuertes. Hoy vamos a desmenuzar toda esta historia, vamos a analizar QU Copyright Pasu Superíndice 3, QU Copyright se dice que Pasu Superíndice 3, y si realmente Can Yaman a Ataku Superíndice 3, a Demet Özdemir despu Copyright, ese de un anuncio. Específicamente un anuncio sobre una venganza. ¿Suena dramático? Pues lo es. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de información Superíndice 3N, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. AQ encontrar urene contenido variado, desde noticias del mundo del espectáculo hasta análisis de películas y series, pasando por chismes jugosos como el que vamos a tratar hoy. No se pierdan de nada. Activen la campanita para que les llegue la notificación Superíndice 3N cada vez que subo un nuevo vídeo y por supuesto, du copyright genme sus comentarios al final. Me encanta leerlos y saber QU Copyright piensan. Ahora supongo monos CU Superíndice 3 modos, agarren sus palomitas y rense para un viaje a Trabu Copyright, ese de los rumores, las verdades a medias y las posibles interpretaciones de una relación Superíndice 3N que ha dado mucho de QU Copyright hablar. Vamos a ello. Bien, para entender todo este drama, primero tenemos que retroceder un poco y recordar el Fenu Superíndice 3 Meno que fue Erkenci Kuay. La serie fue un boom mundial, traducida a muchísimos idiomas y vista por millones de personas en todo el planeta. La historia, una comedia romántica ligera y divertida, nos presentaba a Candivit y Sanemain, dos personajes con personalidades muy diferentes que, como era de esperarse, terminaban enamorándose. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable y muchos fans, obviamente, empezaron a fantasear con que esa relación Superíndice 3N se extendiera fuera de las pantallas. Y bueno, los rumores empezaron a circular. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo cenas, riendo y disfrutando de la compau más menos ua del otro. Los paparazzi no dejaban de seguirlos y las revistas del Corazu Superíndice 3N se llenaron de portadas con titulares como Amor en la vida real, la pareja del momento. Tanto Can como Demet mantuvieron un silencio prudente al principio, alimentando a UNMUDS las especulaciones. No confirmaban ni negaban nada, lo que en el mundo del espectáculo casi siempre se traduce como un su, pero no queremos hacerlo público. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba y la presión Superíndice 3N medio urtica aumentaba, empezaron a surgir algunas tensiones. Los horarios de grabación Superíndice 3N eran extenuantes, las exigencias de la producción Superíndice 3N eran altas, y la constante atención Superíndice 3N del público empezó Superíndice 3 a pasar factura. Se empezaron a filtrar rumores de discusiones en el set, de celos, de diferencias creativas, en fin, lo típico de cualquier relación Superíndice 3N sometida a un escrutinio tan intenso. Y AQ es donde la cosa se pone interesante, porque entramos en el terreno de las acusaciones y las interpretaciones. Después Copyright ese del final de Erkenci Kuay, Can Yaman decidió Superíndice 3 dar un giro a su carrera y buscar nuevos horizontes en Italia. Se mudó Superíndice 3 Ayu, aprendió Superíndice 3 italiano y empezó Superíndice 3 a trabajar en nuevos proyectos. Esta decisión Superíndice 3N fue vista por algunos como una forma de alejarse de Demet Özdemir y de la presión Superíndice 3N que sentúa en Turquía. Fue precisamente durante este periodo que surgió Superíndice 3 el famoso anuncio del que estamos hablando, un anuncio que supuestamente trataba sobre una venganza. La verdad es que los detalles específicos sobre este anuncio son un tanto difusos.
No hay claridad sobre qué copyright marca lo produjo, ni CUL era exactamente el mensaje que transmitía. Algunos dicen que se trataba de un anuncio de perfumes, otros que era para una marca de ropa, y otros incluso sugieren que nunca existió superíndice 3 tal anuncio y que todo fue parte de una estrategia mediática para generar controversia. Pero independientemente de si el anuncio existió superíndice 3 o no, lo cierto es que se empezó superíndice 3 a rumorear que Can Yaman ha atacado a Demet Özdemir a trabu copyright SDU con diéresis copyright L, CU superíndice 3 mo. Pues AQ es donde entramos en el terreno de las interpretaciones. Se dijo que el anuncio contenía referencias veladas a su relación superíndice 3N con Demet, que aqua alusiu superíndice 3N a supuestos conflictos que han tenido, e incluso que la ridiculizaba de alguna manera. Por supuesto, estas acusaciones nunca fueron confirmadas ni por Can Yaman ni por Demet Özdemir. Ambos guardaron silencio al respecto, lo que una vez alimentó superíndice 3 a los rumores. Algunos fans de Demet se sintieron indignados y acusaron a Can de ser irrespetuoso y de aprovecharse de la situación superíndice 3N para ganar protagonismo. Otros, en cambio, defendieron a Can, argumentando que no había ninguna prueba de que el anuncio estuviera dirigido a Demet y que todo era una invención superíndice 3N de los medios. La verdad es que sin pruebas concretas, es imposible saber con certeza qué copyright ocurrió superíndice 3 realmente. Podría ser que Can Yaman simplemente estuviera tratando de seguir adelante con su vida y su carrera, y que los rumores sobre el anuncio fueran una exageración superíndice 3N de la prensa. También copyright N podría ser que hubiera algo de verdad en las acusaciones, y que Can hubiera utilizado el anuncio como una forma de expresar su frustración superíndice 3N o su resentimiento hacia Demet. O incluso podría ser que todo fuera una estrategia de marketing cuidadosamente planeada para mantener a la pareja en el centro de la atención superíndice 3N mediática. Lo cierto es que después copyright S de este episodio, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir se enfrió superíndice 3. No se les volvió superíndice 3 a ver juntos en público, y ambos siguieron caminos separados. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque lamentablemente su matrimonio no duró superíndice 3 mucho. Can, por su parte, también copyright N ha tenido otras relaciones sentimentales, pero ninguna de ellas ha logrado eclipsar el recuerdo de su romance con Demet. Es importante más menos hablar que a pesar de los rumores y las acusaciones, Can Yaman y Demet Özdemir siempre han sido profesionales y han evitado hablar mal el uno del otro en público. Han reconocido el con diéresis copyright sito que tuvieron juntos en Erken Zikway y han expresado su respeto mutuo. Esto no significa que no haya habido tensiones o conflictos entre ellos, pero su demuestra que ambos han sabido mantener la compostura y evitar caer en el juego de la difamación superíndice 3N. Ahora bien, volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿realmente Can Yaman atacó superíndice 3 a Demet Özdemir a trabu copyright S de un anuncio de venganza? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas contundentes que demuestren que el anuncio existió superíndice 3 realmente, ni que estuviera dirigido específicamente a Demet. Todo se basa en rumores, especulaciones e interpretaciones. Sin embargo, lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de mucha controversia y que ha generado mucha pasión superíndice 3N entre sus fans. Algunos los ven como la pareja perfecta, destinada a estar juntos, mientras que otros creen que su romance fue simplemente un truco publicitario para impulsar la serie. Independientemente de lo que haya ocurrido realmente, lo cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de CU superíndice 3 mo la fama y la presión superíndice 3 en mediática pueden afectar las relaciones personales. Es difícil mantener la privacidad y la estabilidad emocional cuando se está constantemente en el punto de mira del público y de la prensa. Y hablando de fama y presión superíndice 3 en mediática, es importante recordar que los artistas son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. A veces se equivocan, toman decisiones que lamentan, o simplemente no saben CU superíndice 3 mo lidiar con la situación superíndice 3N. Es fácil juzgar desde fuera, pero es importante ponerse en su lugar y tratar de entender las presiones a las que N sometidos. Además de eso, es importante ser críticos con la información superíndice 3N que recibimos de los medios. No todo lo que se dice es verdad, y muchas veces la prensa amarillista se dedica a exagerar o inventar historias para generar morbo y aumentar sus ventas.
Es importante contrastar la información superíndice 3N, buscar fuentes confiables y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, es posible que nunca sepamos la verdad completa sobre lo que ocurrió superíndice 3. Quizás algún día decidan hablar abiertamente sobre su relación superíndice 3N y aclarar todos los rumores. Pero hasta entonces tendremos que conformarnos con las interpretaciones y las especulaciones. Lo que podemos hacer es aprender de esta historia y reflexionar sobre CEU superíndice 3 mola fama, la presión superíndice 3N medio tica y los rumores pueden afectar las relaciones personales. También copyright N podemos reflexionar sobre la importancia de ser críticos con la información superíndice 3N que recibimos y de no dejarnos llevar por los prejuicios y las emociones. Y bueno, después copyright S de este año, lisis profundo y lleno de chisme, ha llegado el momento de ir cerrando este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información superíndice 3N interesante y entretenida. En resumen, hemos explorado la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde su explosiva química en Erkenci Quay hasta los rumores de un supuesto ataque a Trabu copyright S de Unan. Uncio de venganza. Hemos analizado las posibles interpretaciones de esta situación superíndice 3N y hemos reflexionado sobre CEU superíndice 3 mola fama y la presión superíndice 3N medio, tica pueden afectar las relaciones personales. Hemos concluido que no hay pruebas contundentes que demuestren que el anuncio existió superíndice 3 realmente, ni que estuviera dirigido específicamente a Demet. Sin embargo, hemos reconocido que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de mucha controversia y que ha generado mucha pasión superíndice 3N entre sus fans. Y sobre todo hemos recordado la importancia de ser críticos con la información superíndice 3N que recibimos de los medios y de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Gracias por su tiempo, por su atención superíndice 3N y por su apoyo. Me encantará saber qué copyright piensan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que Can Yaman realmente atacó superíndice 3 a Demet Özdemir? ¿O creen que todo fue una invención superíndice 3N de la prensa? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y ahora para finalizar, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación superíndice 3N cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho y recuerden ser felices. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. Que aquí no termina la cosa. Como buenas comadres chismosas que somos, no podemos dejar cabos sueltos. Vamos a profundizar en los detalles, a explorar las teorías mundes y alocadas y a analizar cada movimiento de esta pareja que nos tuvo a todos al borde del asiento. Porque, seamos sinceros, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que un simple romance de telenovela. Es un reflejo de la sociedad, de la obsesión superíndice 3N por la vida privada de las celebridades y de la capacidad de los medios para crear y destruir historias a su antojo. Para empezar, hablemos un poco de Erkenci Quay. La serie no solo fue un fenómeno superíndice 3 menos de rating, sino que también copyright N se convirtió superíndice 3 en un trampolín para la carrera de ambos actores. Can Yaman, con su atractivo magno copyright tico y su fusico escultural, se transformó superíndice 3 en un galu N internacional, conquistando corazones en Europa y amu copyright rica latina. Demet Özdemir, por su parte, demostró superíndice 3 su talento para la comedia y el drama, consolidándose como una de las actrices queridas de Turquía. La magia de Erkenci Quay radicaba en la autenticidad de sus personajes y en la frescura de su historia. La serie escapaba de los clichés copyright S de las telenovelas tradicionales y apostaba por un humor inteligente y situaciones cotidianas con las que el público podía identificarse. Y por supuesto, la química entre Can y Demet era fundamental para el ucondiéresis copyright sito de la serie. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo que una simple relación superíndice 3N profesional entre ellos.
Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad superó superíndice 3 a la ficción superíndice 3n. La presión superíndice 3n de los fans, los rumores constantes y la intromisión superíndice 3n de los medios terminaron afectando la relación superíndice 3n entre Khan y Demet. Se dice que ambos tenían personalidades muy diferentes y que chocaban constantemente en el set de grabación superíndice 3n. Khan era muy extrovertido y espontáneo, mientras que Demet era muy reservada y metu superíndice 3 dica. Estas diferencias, que al principio podían ser complementarias, terminaron generando conflictos y tensiones. Además, la fama repentina y la exposición superíndice 3n medio, tica afectaron la salud mental de ambos actores. Khan en particular se sintió superíndice 3 abrumado por la atención superíndice 3n constante y por las expectativas del público. Empezó superíndice 3 a comportarse de manera errática y a protagonizar algunos incidentes que generaron controversia. Demet por su parte se mantuvo muy discreta, pero también copyright n sufrió superíndice 3 las consecuencias de la fama, como la copyright vida de privacidad y el acoso de los paparazzi. Y aquí es donde entra en juego el famoso anuncio de la venganza. Como les conté copyright antes, no hay pruebas concretas de que este anuncio haya existido realmente. Sin embargo, la leyenda urbana se ha extendido por todo el mundo, alimentada por los rumores y las especulaciones. Algunos dicen que el anuncio era para una marca de perfumes y que mostraba a un hombre que se vengaba de su exnovia utilizando una fragancia irresistible. Otros aseguran que era para una marca de ropa y que mostraba a una mujer que se reinventaba después copyright ese de una ruptura amorosa. Pero independientemente del contenido del anuncio, lo cierto es que se rumoreaba que Khan Yaman ha utilizado este medio para enviar un mensaje subliminal a Demet Özdemir. Se decua que el anuncio contenía referencias veladas a su relación superíndice 3n, que aqua alusiu superíndice 3n a supuestos conflictos que han tenido, e incluso que él ridiculizaba de alguna manera. Por supuesto, estas acusaciones nunca fueron confirmadas ni por Khan Yaman ni por Demet Özdemir. Ambos guardaron silencio al respecto, lo que una vez alimentó superíndice 3 a UNMU, los rumores. Algunos fans de Demet se sintieron indignados y acusaron a Khan de ser irrespetuoso y de aprovecharse de la situación superíndice 3n para ganar protagonismo. Otros, en cambio, defendieron a Khan, argumentando que no había ninguna prueba de que el anuncio estuviera dirigido a Demet y que todo era una invención superíndice 3n de los medios. Pero seamos honestos, la idea de que Khan Yaman haya utilizado un anuncio para vengarse de Demet Özdemir es demasiado jugosa para ignorarla. Es un escenario digno de una telenovela, lleno de pasión superíndice 3n, drama y traición superíndice 3n. Y aunque no haya pruebas concretas, la posibilidad de que haya ocurrido realmente es suficiente para mantener viva la leyenda. Ahora bien, por copyright Khan Yaman habrá querido vengarse de Demet Özdemir. Pues aquí entramos en el terreno de las teorías conspirativas. Algunos dicen que Khan estaba enamorado de Demet y que se sintió superíndice 3 rechazado cuando ella no correspondió superíndice 3 a sus sentimientos. Otros aseguran que ambos tenían una relación superíndice 3 n tu superíndice 3 sica y que terminaron separándose en malos tu copyright términos. Y otros incluso sugieren que todo fue una estrategia de marketing cuidadosamente planeada para mantener a la pareja en el centro de la atención superíndice 3 n medio tica. La verdad es que sin pruebas concretas, es imposible saber con certeza que copyright ocurrió superíndice 3 realmente. Podría ser que Khan Yaman simplemente estuviera tratando de seguir adelante con su vida y su carrera, y que los rumores sobre el anuncio fueran una exageración superíndice 3n de la prensa. También copyright n podría ser que hubiera algo de verdad en las acusaciones, y que Khan hubiera utilizado el anuncio como una forma de expresar su frustración superíndice 3n o su resentimiento hacia Demet. O incluso podría ser que todo fuera una estrategia de marketing cuidadosamente planeada para mantener a la pareja en el centro de la atención superíndice 3n medio tica. Pero se ayuda de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la relación superíndice 3n entre Khan Yaman y Demet Özdemir se enfrió superíndice 3 después copyright s de este episodio. No se les volvió superíndice 3 a ver juntos en público, y ambos siguieron caminos separados. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo, aunque lamentablemente su matrimonio no duró superíndice 3 mucho. Khan por su parte también copyright n ha tenido otras relaciones sentimentales, pero ninguna de ellas ha logrado eclipsar el recuerdo de su romance con Demet.
Es importante seu más menos hablar que a pesar de los rumores y las acusaciones, Can Yaman y Demet Özdemir siempre han sido profesionales y han evitado hablar mal el uno del otro en público. Han reconocido el con diéresis copyright sito que tuvieron juntos en Erkenci y han expresado su respeto mutuo. Esto no significa que no haya habido tensiones o conflictos entre ellos, pero su demuestra que ambos han sabido mantener la compostura y evitar caer en el juego de la difamación superíndice 3N. Sin embargo, el silencio de Can y Demet no ha impedido que los fans sigan especulando sobre su relación superíndice 3N. Algunos sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N, mientras que otros creen que nunca volveru a dirigirse la palabra. Lo cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un capítulo cerrado en la vida de ambos actores, pero sigue siendo un tema recurrente en la prensa del corazu superíndice 3N y en las redes sociales. Y es que, seamos sinceros, nos encanta el drama. Nos encanta el chisme. Nos encanta saber lo que ocurre en la vida privada de las celebridades. Y la historia de Can Yaman y Demet Özdemir tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: pasión superíndice 3N, romance, traición superíndice 3N, venganza y un final incierto. Asu que la superíndice 3 vez que escuchen hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, recuerden que su historia es mucho ese que un simple romance de telenovela. Es un reflejo de la sociedad, de la obsesión superíndice 3N por la vida privada de las celebridades y de la capacidad de los medios para crear y destruir historias a su antojo. Y sobre todo, es una advertencia sobre los peligros de la fama y la presión superíndice 3N mediática. Y ahora llegamos al final de este largo y jugoso chisme. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje a Trabu Copyright S de los rumores, las verdades a medias y las posibles interpretaciones de una relación superíndice 3N que ha dado mucho de copyright hablar. Recuerden que la verdad es subjetiva y que cada uno tiene su propia versión superíndice 3N de la historia. Asu que tomen todo lo que les he contado con pinzas y saquen sus propias conclusiones. Gracias por estar aquí y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. No olviden suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco asterisco. Pero aguanten un segundo. Que esto no se acaba hasta que se acaba. Para rizar aún más el rizo de esta telenovela turca, vamos a sumergirnos en el impacto que tuvo todo este culebrón en las carreras de ambos actores y cómo se redefinieron sus imágenes públicas tras el final de Erkenci. Para Can Yaman, la fama repentina fue un arma de doble filo. Por un lado, le abrió las puertas del mercado internacional, catapultándolo a proyectos en Italia y otros países. Por otro, su imagen se vio salpicada por controversias y actitudes que no siempre fueron bien recibidas por la crítica y el público. Se le tildó de arrogante, machista y egocéntrico, etiquetas que intentó sacudirse con mayor o menor éxito. Su mudanza a Italia y su participación en proyectos televisivos de ese país fueron interpretadas como un intento de reinventarse y alejarse de la sombra de Erkenci. Sin embargo, su pasado siempre lo persiguió. Las entrevistas y apariciones públicas de Can Yaman solían ser analizadas con lupa, buscando cualquier indicio de arrepentimiento, reconciliación con Demet Özdemir o incluso confirmación tácita de los rumores que circulaban. La presión mediática fue constante y el actor tuvo que aprender a lidiar con ella, a veces con torpeza, otras con mayor astucia. En el caso de Demet Özdemir, su carrera continuó en ascenso, consolidándose como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Su matrimonio con Oğuzhan Koç generó una gran expectación, aunque lamentablemente no tuvo un final feliz. A pesar de los altibajos en su vida personal, Demet supo mantener una imagen pública intachable, enfocándose en su trabajo y evitando polémicas innecesarias. La prensa rosa, por supuesto, no dejó de compararla con Can Yaman, buscando cualquier reacción a sus proyectos o declaraciones. Sin embargo, Demet siempre se mostró prudente y respetuosa, evitando alimentar los rumores y concentrándose en su propio camino. Su profesionalidad y discreción fueron clave para mantener su imagen intacta y seguir cosechando éxitos en su carrera. Pero la sombra de Erkenci es alargada. Para muchos fans, Can y Demet siempre serán Can Divit y Sanemaiden, la pareja perfecta que trascendió la pantalla y conquistó sus corazones. A pesar de los años transcurridos, los rumores sobre una posible reconciliación siguen circulando, alimentando la esperanza de aquellos que sueñan con un final feliz.
La realidad, sin embargo, es que ambos actores han seguido caminos separados, construyendo sus propias vidas y enfrentando sus propios desafíos. Su historia, marcada por la fama, la pasión y la controversia, es un recordatorio de los peligros de la exposición mediática y de la dificultad de mantener la privacidad en un mundo obsesionado con la vida de las celebridades. Y para concluir este extenso análisis, volvamos a la pregunta inicial: ¿realmente Can Yaman atacó a Demet Özdemir a través de un anuncio de venganza? La respuesta sigue siendo la misma: no lo sabemos con certeza. Pero, en el fondo, ¿importa realmente? La leyenda ha superado a la realidad y la historia de Can y Demet se ha convertido en un mito moderno, un cuento con moraleja sobre los peligros de la fama y la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Así que la próxima vez que escuchen hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, recuerden que su historia es mucho más que un simple chisme de farándula. Es un reflejo de nuestra sociedad, de nuestros deseos y nuestras obsesiones. Y sobre todo es una invitación a reflexionar sobre el precio de la fama y la importancia de proteger nuestra privacidad en un mundo cada vez más expuesto. Ahora sí, me despido. Gracias por acompañarme en este largo y apasionante viaje. No olviden suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.